En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a la tarde con Cristina. En el programa de hoy tenemos muchísimo que contarles. Estaremos en esas alfombras, en esa preparación de las alfombras para el próximo día del Corpus Christi. Hablaremos también con nuestro compañero Javi Lobo porque nos trae el maratón viajero de Marchamalo, nos trae además ese bollo preñado de la Casa de Asturias de Azuqueca de Henares y hablaremos también con Laura Davara, como todos los días, con esa inteligencia artificial y ese consejo para todos los coles sobre esas redes sociales. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar también con Rocío de otro maquillaje que nos trae en el día de hoy y arrancamos con muchísimo más. Bueno, Cristina, pues estamos con Félix, con Ignacio y con Felipe. Ellos nos van a alfombrar la ciudad, ¿no es así? Pues sí, ya es la 27 alfombra que vamos a hacer y el sábado, bueno, pues esperemos que la gente acuda y participe para este gran día de la hermandad. Gran Día de la Hermandad, una alfombra que tenéis ahora, veremos aquí. ¿Cómo se comienza? Bueno, pues mira, el que hace el diseño es Felipe Seguín, que nos explicará todo el desarrollo de la alfombra, y yo que soy el que hace un poco, casi la catequesis de la alfombra, que soy el que pone los motivos. Vamos a ver, ¿cómo se empieza un diseño? ¿Lo tienes en mente? ¿Lo buscas? ¿Reformas? Tienes todo un año para ir pensando de un año a otro. Sí, bueno, vas incorporando pues ideas, lo más atractivo que se va haciendo durante el año y bueno, pues vas cogiendo ideas. ¿Esto desde qué año viene? Sí, pues la primera que realizamos fue el año 1999 y como ya te he dicho es la 27 alfombra que hacemos, bueno 27, alguna hubo que repetirla por la lluvia, pero vamos, en 27 años que llevamos haciendo la alfombra. Materiales, ¿qué se utiliza? Pues serrín tintado, caolín, utilizamos en torno a unos 68-70 sacos de serrín y después utilizamos como media saca de caolín, que es arena blanca, con lo que hacemos el fondo. Yo he visto algunas que utilizan piedras de colores, ¿también se utiliza eso o eso es otro tipo? Sí, pero bueno, sobre todo arenas de colores por la zona de Orotava, Canarias, etcétera, sí. O sea, flores no que se las lleva el viento. No, y además, bueno, el presupuesto ya iba a ser demasiado. ¿Cuántas alfombras vamos a tener? ¿Una completa? ¿Va a haber trozos? No, una completa de unos 65-67 metros por 5,40 de ancha. La pena, al final se pisa, se tiene que estropear, ¿no? Pero para eso se hace. Exactamente, bueno, es una actividad efímera que tiene su tiempo y para eso se hace, exactamente. Después de haberla hecho, después de hacer los motivos, después de poner los florales, ¿qué es lo que más te llena, Félix? Pues la satisfacción de un día de hermandad en el que ves a los niños pequeños con mucho entusiasmo haciendo esa alfombra, los papás, incluso abuelos, y es un gran día de hermandad, de unidad y de comunidad, que es una cofradía. Recordamos, fecha, hora y punto, venga. Bueno, pues a ver, la fecha es el día 21, lo que pasa que bueno, empezaremos a las 8 menos cuarto con una misa para darle un sentido religioso a todo el día y luego ya a las 9 pues quedamos ya para subir toda la infraestructura, el serrín, las barras que ponemos, las mesas para comer, la comida y a partir, bueno, ellos empiezan a pintar a las 9 y a partir ya de las 11, 11 y media pues ya que se acerque los hermanos, no hermanos también, toda la gente de fuera puede participar y ya a esa hora pues empieza a echar el serrín hasta las 8 o las 9 de la noche. Miguel Fruiters, ¿desde dónde a dónde? Pues mira, desde aquí, desde De Santiago, de Santa Clara, hasta justo donde está la barrera de entrar a la Plaza Mayor. La pisará el obispo el primero, ¿no? No, la pisa la custodia. La pisa la custodia, sí. Es cierto, y luego va el obispo detrás, Luego, tiene usted razón. Luego el obispo va. Tiene usted razón, que no me acordaba de la custodia. El motivo de la alfombra es para el Señor. Pues ya lo sabes, Cristina, aquí Miguel Freiter, el sábado vamos a tener esa alfombra, no una alfombra, una mega alfombra.
Continuamos con el programa de hoy y vamos a hablar ya de inteligencia artificial, de redes sociales. Por eso estamos con la abogada experta en inteligencia artificial, Laura Davara. Muy buenas tardes y bienvenida a La Tarde con Cristina. Muchas gracias, Cristina. Vamos a hablar hoy de un tema que afecta a todas esas personas que utilizan las redes sociales. Esos retos virales, hemos oído hablar de ellos a lo largo de todos estos años. Cuando ya ha pasado algo malo, ¿no?, en esas noticias que dicen le ha pasado esto a este adolescente por este reto viral que llevaba mucho tiempo ya efectuándose en los colegios, en zonas de recreo, entre amigos, entre conocidos. ¿Cuál es el problema o qué son los retos virales? Mira, los retos en redes sociales, porque luego el tema es que se vuelven en virales, entonces por eso un poco los llamamos ya de base retos virales, ¿no? Los retos son propuestas que se hacen en redes sociales para decir, oye, vamos a hacer esto. Normalmente, o sea, podríamos distinguir dos clases de retos: los que no tienen ningún riesgo, ¿vale? Incluso que son positivos, y los que tienen más riesgo, ¿vale? Entonces al final, ¿qué pasa? Que todo lo que suene a reto en red social suena mejor, suena como que hay que hacerlo, que te sumas al grupo, a la tendencia, ¿no?, a ese movimiento en masa, forma parte de un grupo, y por eso también se hacen, ¿no? Pero no todos son malos, ¿eh? De hecho, uno de los retos más conocidos que hubo, bueno, hay dos que yo suelo comentar porque me gustaron mucho los dos, y muchas veces se habla solo de los malos, ¿no? A mí hubo dos que me gustaron mucho. Uno, que la gente un poquito más mayor lo recordará, que era el de tirarte el cubo de agua para concienciar sobre la ELA, que a partir de ahí yo creo que fue un antes y un después para los enfermos, ¿no?, de ELA, que era una enfermedad súper desconocida, o sea, sigue siendo una enfermedad durísima, ¿no?, pero a día de hoy hay muchísima más gente concienciada, se ha logrado hacer una normativa, ¿no?, que les intente ayudar, tal, y al final era tirarte un cubo de agua y el hashtag era ELA tal, y entonces se fue concienciando y se volvió súper viral. Y el otro es uno que yo no sé hacer, pero que seguro que si lo intento se recuerda, ¿no?, de un futbolista que era ponerse como haciendo un círculo en el ojo, ¿no?, como al revés. Y entonces se volvió súper viral porque era muy difícil de hacer, un poco difícil de hacer, y entonces cuando yo rasqué un poco detrás de ese reto, vi que era un jugador que celebró un gol haciendo esa celebración, ¿vale?, haciendo ese gesto, para concienciar de que en su país había personas que les quitaban los ojos, ¿no?, como castigo, como tal, y de, oye, ¿por qué no utilizamos el reto para explicar por qué pasa esto, ¿no?, para explicar que no todo es bueno, que hay situaciones tremendamente delicadas, y para hablar pues de cultura, de tradición, de discriminación, de un montón de cosas? ¿Por qué no utilizamos también esos retos, ¿no?, en redes sociales? Sí que es cierto que son retos como podemos hacer en nuestra casa, pero al final, al pasarlo por esas redes sociales, se viralizan, hacen que un mensaje, ¿no?, llegue a un montón de gente de una manera más rápida. Es cierto que tenemos esos momentos positivos, esos retos positivos, esos retos no tan positivos que también se viralizan. ¿Es importante o es bueno tener este tipo de retos, utilizar este tipo de formas, de métodos en las redes sociales? Bueno, o sea, yo no sé si es importante o bueno, la realidad es que es decir, o sea, cuando sobre todo la gente más jovencita utiliza redes sociales, al final es una parte muy importante de las redes sociales, ¿no?, donde pues te sumas a una comunidad, si un influencer promueve un determinado reto o una campaña, ¿no? Pues al final el año pasado, por ejemplo, con lo de las piñas y Mercadona, no fue un reto, pero de alguna manera sí que se viralizó el para ligar, vete al pasillo de los vinos, cómprate una piña, ponlo en el tal, y dices, ¿eso quién lo ha empezado? Porque se ha vuelto súper viral, salió en los telediarios, o sea, digamos que fue mucho más allá de las redes sociales, salió en todos sitios, ¿no?, pero el origen es redes sociales. Entonces yo creo que depende mucho del tipo de reto, ya digo que hay retos de todo tipo. Hay otro reto que creo que se conoce poco, pero que a mí me gusta mucho, que es yo creo que fue una profesora de un colegio, empezó para transmitir a los alumnos la importancia de escribir bien, ¿vale?, decirle, el reto que tienes es localizar faltas de ortografía en post, en comentarios, en tal, de gente famosa, y entonces detectaban faltas de ortografía y les escribían, oye, somos de tal colegio, tal, no sé qué, simplemente que escribas esto bien, y digo, es una manera muy útil, muy divertida, muy suya, ¿no?, o sea, en vez de decir, oye, se escribe con H o con V o lo que sea, o tal, o con tilde, decir, vamos a ver en redes sociales todos esos fallos que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, en edades más
más jovencitas, uno de los retos más conocidos, que era el tema de las niñas Sephora, ¿no? Que era irte a tiendas tipo Sephora a probarte maquillaje, cremas antiedad y tal, y tú veías a niñas de 10 años que, primer momento, porque están en TikTok o en Instagram, pero vale, ok, podríamos hablar, haciendo ese reto, ¿no? Y diciendo, oye, es que me pruebo tal crema antiedad, pero ¿cómo se va a probar una niña antiedad, ¿no? O sea, con 10 años una crema antiedad. Pues porque en redes sociales se ha puesto de moda, ¿no? Se ha puesto de moda y entonces de repente salen dermatólogos diciendo, oye, que las cremas antiedad tienen una serie de, bueno, compuestos que no están pensados para una piel tan sumamente joven, o sea, infantil casi, ¿no? De 10 años, infantil. Y es porque en redes sociales se normaliza. Sí que es cierto que lo acabas de mencionar, Laura, porque hemos hablado de retos virales, de un montón de retos que a lo largo de todos estos años han surgido, que han servido muchísimo a la sociedad, por ejemplo, en ese reconocimiento de lo que es la enfermedad de Lela. Lo que has comentado tú de esa profesora que incentiva a sus alumnos a aprender a escribir de una manera diferente, ¿no? Sabiendo, identificando esos errores que puede tener la gente en redes sociales, esos famosos en redes sociales. Pero sí que es cierto que esta profesora está trabajando con menores y entonces tiene unas reglas que tiene que seguir y está todo en un entorno controlado. El problema viene cuando efectivamente hay personas, hay menores que utilizan estas redes sociales y tienen acceso a ese tipo de retos, sean positivos, sean negativos, siendo menores y no estando controladas. Claro, o sea, al final es que hay un punto de leernos las condiciones de uso, ¿no? Y esa política de privacidad que yo sé que no hace prácticamente nadie, ¿vale? Y soy plenamente consciente, pero yo se lo digo muchas veces a los mayores y a los menores, porque los mayores tampoco se las leen. O sea, esto es así en general, ¿vale? En general. Digo, bueno, al menos léetelo en diagonal para saber a qué estás aceptando, ¿no? Y qué estás diciendo que sí, y tú ves como la red social dice, oye, yo doy el escaparate, pero no soy responsable de lo que hagan las entidades, que hasta cierto punto se entiende, o sea, al final, si esta agencia de viajes, ¿no? Que ofrece billetes que no existen y tal y cual, y se crea un fraude, dices, oye, es culpa de la agencia de viajes, porque si TikTok o Instagram tuviese que revisar cada cosa, ¿vale? Entonces, por eso sí que hago mucho hincapié en decir, oye, cuando detectas un fraude, denúncialo, porque mecanismos de denuncia en redes sociales, que es darle un botón, que no es irte a un juzgado, testificar, es darle un botón, lo que se llama mecanismos de denuncia, es que pueden evitar que otra gente caiga, ¿sabes? Entonces, vamos también a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. De hecho, lo hablábamos la semana pasada, si mal no recuerdo, de esas fake news, de ese no seguir pasando esa noticia falsa para que no se caiga en el equívoco de que esto es verdad, que no se caigan esos fraudes. Aquí hablamos de lo mismo, en esos retos virales. Hay retos virales que no son positivos, que son negativos y que también hay que saber identificar, sobre todo si somos personas vulnerables. 100%. Entonces, aquí hay una parte en la que el propio menor no se le puede presuponer ni una madurez ni una conciencia crítica, o sea, eso se va formando, ¿no? Pero al final los psicólogos te lo dicen, que no acaba de conformarse 100% hasta los 23, 24 años. Pues con 10 evidentemente, si hasta los 23, 24 no se conforma del todo, pues con 10 mucho menos, ¿no? Entonces, que tú decides dejarle a tu hijo redes sociales, ok, yo no soy quien va a decir cómo debes educar, pero sé consciente de que le estás dando, vamos a decir, una barra libre, ¿no? Donde tú le pones al niño una bebida súper saludable y al lado le pones una botella de whisky y le dices, coge lo que quieras. Pues igual alguna vez te coge la bebida saludable o alguna vez te dice, pues voy a beberme la botella entera de whisky. Pues a lo mejor te da un coma etílico. Claro, ¿el niño sabe lo que es un coma etílico? No. Y no sabe lo que es un coma etílico en redes sociales. Yo creo que también hay que distinguir, es cierto que es muy complicado, es cierto que tampoco puedes decir a nadie cómo educar a su hijo. Si quieres dar redes sociales a tu hijo, se las puedes dar, estás en todo tu derecho, en pleno derecho de hacerlo, pero sí que es cierto que ahí juega un papel muy importante el avance tan grande que hemos tenido en las tecnologías, porque no es lo mismo el móvil que o el teléfono, ni siquiera eran smartphones que pueden tener mis padres cuando crecieron, el que pude tener yo, que sí que ya empezaba a hacer esos pinitos con mensajería, pero tampoco tenía acceso a redes sociales porque no existían, a lo que existe ahora, que es ese acceso a cantidad ingente de información, de fake news, de poder meterte en páginas en las que ni tú mismo como padre sabes que pueden llegar a existir. Es cierto que todo va muy relacionado con esa actualización continua de lo que son las redes sociales, por eso hay más peligros ahora. Total, ¿no? Y porque al final tú dices, no, pero si yo solo le doy la cuenta a TikTok para que hable con sus amigos,
amigas, ¿no? Para que no sea la única o la última que tenga. Y dices, ya, pero es que TikTok no tiene un apartadito donde dice solo hablar con las amigas, o sea, y el control parental milagros no hace, ¿vale? O sea, y por mucho que las redes sociales hayan mejorado, que lo han hecho, y es verdad, a base de multas también es cierto, a base, ¿no?, de normativas, las redes sociales lo que quieren es que estés ahí enganchado, ¿no? Entonces, ¿por qué hay pornografía en vídeos de YouTube Kids? Porque les engancha, aunque solo sea por la pura curiosidad. No es que un niño de 7 años vaya a buscar pornografía, no es eso, pero se la encuentra y dice, y le genera ahí una cierta curiosidad. Sí que es cierto que bueno, al final es ese control, ¿no? Los retos virales están para bien, para mal, hay retos mejores, hay retos peores, pero el mensaje que queremos dar hoy es identificar quiénes podemos tener acceso a esos retos de manera libre o quiénes tenemos que tener a un adulto al lado que nos diga, esto lo puedes hacer porque estás conmigo, pero no podrías meterte en esta red social a realizarlo tú solo porque eres menor. Eso es, ¿no? Es que necesitan acompañamiento porque no les podemos exigir esa capacidad, ¿no?, de diferenciar porque les parece gracioso, por presión de grupo, por un montón de cosas que dices, es que el menor no tiene esa capacidad. O sea, los adultos tienen que saber que existen esos retos, tienen que estar ahí acompañando al menor y de acuerdo a sus valores, de acuerdo, ¿no?, a la manera en la que quieren educar, pues decirle unas cosas u otras, ¿no? Y que no por estar en redes sociales hay que hacer retos virales, no es obligatorio, ¿no? Ni hay que seguir a todo tipo de influencers, ni hay que ver todo tipo de contenido. O sea, que eso también parece que o todo o nada. Oye, pues igual no. Laura, pues lo dejamos aquí con este mensaje que hemos dado. La semana que viene vamos a hablar de esos síntomas del uso abusivo de estas tecnologías, del teléfono móvil, que está también a la orden del día. Estamos hablando de muchísimos temas de actualidad. Lo dejamos para la semana que viene. Nos quedamos con este mensaje sobre los retos virales y estas redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ti. Día del bollo preñado aquí en Azuqueca. La Casa de Asturias lo está celebrando por 7ª vez consecutiva. Vamos a pasar la jornada con ellos. ¿Nos quieren acompañar? Cojo la cámara y nos vamos de bollo preñado. Está usted cortando las torcidos, ¿se da cuenta? Es lo que hay. Yo intento... La regla, por favor. El día de dibujo técnico no fuimos a clase. Bueno, a ver, ¿cuántas empanadas hay hoy aquí en el Día del Bollo? ¿Cuántas hay? Muchas. Para todos, va a haber para todos. Hombre, claro que sí. Para todo el que pague. Hombre. Usted es el tesorero, ¿verdad? Para todo el que pague. Sí, para todo el que pague. Yo el primero que tengo que pagar. Para dar ejemplo. Un año más Día del Bollo y van 6, 7... 6 ediciones del Día del Bollo dentro de nuestros 8 años de vida como Casa de Asturias. ¿Qué tiene el bollo que le gusta a todo el mundo? Un chorizo maravilloso. No, pues es verdad, pues el bollo preñado no es una cosa que normalmente se pueda consumir aquí o que sea muy normal. Entonces es verdad que a la gente le gusta y la gente que veranea mucho en Asturias lo suele probar y cuando viene aquí, pues nos salen en cuenta con nosotros. Bueno, Presidenta, pero no solo el tema del bollo preñado, tenemos empanada, tenemos sidra, tenemos folisa. ¿Qué es la folisa? Porque nos lo han preguntado mucha gente, ¿qué es la folisa? ¿Qué es un tipo de comida o qué es? La folisa es la juerga, el divertimento de forma asturiana y aquí va a haber mucho, porque aparte de todo lo que estás viendo de toda esta gente que está trabajando, y vamos a tener esos bollos, esa empanada, esa sidra, esos refrescos, y vamos a tener un DJ de aquí de Azuqueca que nos va a amenizar el momento, a Iván Calvillo, que os va a encantar. Bueno, ya queda menos para volver a batimos el récord. Batimos el récord, lo que pasa que bueno, estamos ahí con nuestra sorpresilla, como siempre, de quienes van a acompañar para presentar, y ya os contaremos, pero tenéis que venir el 19 de septiembre al récord, claro.
Bueno, y tenemos aquí todo este merchandising de la Casa de Asturias. ¿Qué tenemos de merchandising? Cuéntame. Pues un poco de todo, desde pañuelos, llaveros, imanes, hasta tapones para escanciar. Tapones para escanciar para el que no sabe, ¿no? Y con esto es un poco más sencillo, ¿verdad? Exacto. O sea, aquí no hace falta tanta pericia, pero bueno, siempre recomendamos aprender, ¿eh? Bueno, ¿y cómo se ensaya eso de escanciar? ¿Cómo se hace? ¿Con agua? No, hombre, con sidra, y el truco es siempre el vaso abajo y la botella bien arriba. Sí, porque si lo ponemos al revés es complicado, ¿verdad? Gracias. Con tapón no vale, eso es truco. Está bien. Hay que quitar el tapón y hacerlo sin tapón. Venga, a probar. Que no, que me And baby, I thought you would hold together for forever, but your heart's been changing like the weather. Bueno, a ti te veo bien. El bollín, la sidra. Pero vosotras, ¿qué es eso? Una Coca-Cola. Por Dios, esto sí, pero la Coca-Cola no. Soy diabética, no puedo tomar sidra. Aquí estamos. Venga, un brindis. Aquí estamos con la sidra, que está buenísima. Pues venga, a verla ahí. No tenemos mano. Ya no tenemos mano. No, no. Bueno, pero venga, hombre. Bueno, salud en cuanto podamos. Disfrutar, ya tenemos música. I'ma take my heart and go. Let my head fall over my high heels, and you're acting like it's no big deal. Then you say that we were daydreaming. I can't even believe you're asking why I'm leaving. Vosotras sí que sabéis, esto sí que es una fiesta de Prado. La sidra, la empanada y un pedazo de manta para tirarse ahí, ¿verdad? Por supuesto, que hay que disfrutarlo y hay que celebrarlo. Bueno, marido, hija medio asturiana, pues tienes que aprender rápido. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué gusta la empanada? Muy rico todo, muy rico. Bueno, pues nada, a ver un culín, A echa un disfrutar. culín. A ver, que te vamos a echar un culín, venga. Ah, bueno, ha sido. Venga, venga, un que hay que culín. practicar. Un culín manín, un culín manín. Muy bien, venga. Eso es trampa porque vemos que tiene usted el corcho preparado. Esto, Manuel. Me temo, Marigel, que le da un poco de corte a su marido. Bueno, este es un truco para poder escanciar más fácil. Ahí está, estamos cortando. Cuidado con los dedos, señor. Cuidado con los dedos, que ya hemos tenido un herido. Eso es, se hace el canalillo y por ahí desliza la sidra. Espera. Que se va a cortar un dedo. Espera, que se va a cortar un dedo. A ver, aquí tenemos el dedo de... Este año a mí no me entrevistes. Todo queda conectado con temas de actualidad y los mejores invitados en la tele local. Todo queda conectado. Y hace un par de semanas se celebró ese maratón viajero en Marchamalo y no quisimos perdernos esa cita. Nuestro compañero Javi Lobo nos cuenta todos los detalles.
Bueno, pues maratón de cuentos de Marchamalo. Estamos con Monse, ella es una de las encargadas de que todo funcione y que suenen los cuentos fenomenales. Esta 34ª edición, ¿verdad? Sí, así estamos, es verdad, sí. Y nada, con muchísima ilusión, y ya vas viendo esto cómo se está llenando y fenomenal. Y este año un montón de niños se suben al escenario, adultos, que invitamos más a los adultos que se animen, pero de niños se van a subir al escenario casi 180 niños. 180 niños que van a contar cuentos, ¿de qué tipo? A ver, por ejemplo. Pues este año el tema es la mitología. Entonces la mayoría de los cuentos, o sea, que los chiquitines hemos intentado, bueno, pues que haya otro tipo de cuentos que no sean, porque los nombres de mitología son más difíciles, pero la mayoría de los cuentos van a ser de la mitología. Sí, por ahí está Medusa, por ahí está, bueno, un montón de personajes, Neptuno, está, un montón de reyes mitológicos. ¿Y tú vas a contar cuento? Yo cuento con ellos. Ah, vale, te iba a decir, a ver si resulta que cuentan todos y luego no cuentas tú. No, yo cuento con ellos, lo que pasa que yo ya solamente, porque los pequeñitos llevan un dibujo que han hecho también, sí. Lo representan, lo dramatizan un poco también con cosas que han traído, ya lo veréis, o sea, bueno, está muy divertido. Pues estamos muy impacientes porque ha partido todo desde la Plaza Mayor, ¿sí? Donde con gaitas y tambores vienen todos hasta aquí con las gaitas a celebrar este Día del Cuento aquí en Marchamalo. Un niño muy inquieto, pero que muy inquieto, que se llamaba, no me lo he inventado, me lo sé, Mar, que daba vueltas y vueltas por la... El primero de los cuentos lo ha contado el alcalde Rafael Esteban sobre la mitología, haciendo una performance digna de un gran maestro. Minotauro, del Olimpo, que estaban por ahí rondando debajo de esa cueva que había. Y hoy Rocío nos trae otro maquillaje, ya está preparada para enseñarnos cómo hacernos un maquillaje con tonos marrones. Rocío, cuéntanos. Hola Cristina, yo os traigo un maquillaje muy especial, ya que es el fin de temporada. Os voy a hacer un maquillaje con tonos marrones, dorados, para que brillemos todas juntas. Y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro corrector y ponerlo en la ojera y en las marquitas que queramos tapar. Difuminaremos con nuestra esponja ya previamente mojada . Una vez ya tengamos nuestro corrector difuminado, empezaremos por las cejas. Cogeremos nuestro pincel biselado y dibujaremos el pelo a pelo y le iremos dando la forma a la ceja que más nos guste. Yo, por ejemplo, tengo aquí, no tengo la cola de la ceja, entonces yo lo que hago es coger y dibujarla para que me quede igual que la otra. Una vez ya tengamos nuestras cejas pintadas, cogemos nuestro gubillón y lo integramos todo.
ahora empezamos con los ojos, que son los que más van a destacar en este maquillaje. Cogemos un tono neutro y lo ponemos por toda la cuenca y el ojo para que lo siguiente que pongamos pigmente mucho mejor. Una vez ya tengamos puesto nuestro color neutro, yo voy a coger un marrón clarito, quitamos el exceso y lo pongo aquí al final, subiendo hacia la cuenca, siempre a circulitos. Y en el otro ojo hago exactamente lo mismo. Nuestro maquillaje, su base es el dorado, entonces voy a poner aquí donde el lagrimal dorado hasta ahí, y cojo mi pincel para difuminar y a circulitos empiezo a difuminarlo. Una vez difuminado, pasamos al siguiente ojo, que haremos exactamente lo mismo. Una vez ya tengamos los dos ojos difuminados, voy a coger un marrón un poquito más oscuro para marcar bien el final del ojo y la cuenca. Volvemos a coger nuestra brocha de difuminar y difuminaremos todo lo que acabamos de poner. Que en un ojo vemos que tenemos más brillo y en el otro no, pues volvemos a coger nuestro brillo y lo ponemos y volvemos a difuminar. Cuando ya tengamos los dos ojos más o menos similares o similares directamente, que nos guste el resultado, yo cojo mi lápiz negro y le doy en la línea de agua. Yo me suelo pintar la línea de agua hasta la mitad del ojo. Y ahora yo me haría un pequeñísimo eyeliner .
Y ahora pasaría a nuestra máscara de pestañas. Y ahora cogería nuestro pincel, nuestra brocha, y cogería un tono dorado y lo pondría aquí abajo. Y aquí. Una vez ya tengamos terminado la parte de los ojos, cogería mi bronceador y lo pondría en los puntos. Ahora volvería a coger mi colorete y siempre ascendente. Cogería mi iluminador y con nuestra esponja empezaría a difuminar. Y como ya tenemos la cara terminada, cogería mi labial, bueno, mi perfilador, y empezaría a perfilar el labio. Una vez tengamos perfilado nuestro labio, yo cogería un pintalabios marrón y lo aplicaría en el labio. Y bueno, chicas, este es mi maquillaje de hoy. Continuamos con el programa de hoy. Tenemos ya con nosotros a nuestra siguiente invitada, a Rebeca López. Muy buenas tardes, lo primero de todo, y bienvenida a La Tarde con Cristina. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Eres vecina de aquí de Guadalajara y vamos a hablar un poco de todo tu recorrido, pues todo el trabajo que haces a lo largo de lo que es tu carrera. Eres sexóloga. Queremos saber la importancia de lo que es la sexología a día de hoy en el mundo en el que vivimos y todo ese recorrido que has llevado a lo largo de todos estos años de carrera dedicada a lo que es este tema. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empezaste a interesarte por este mundo, por lo que es la sexología, y empezaste a verlo tan importante como para estudiar una carrera y ayudar a personas que lo necesiten? Pues mira, yo, realmente empecé estudiando la licenciatura en aquella época, licenciatura de psicología, y luego es verdad que en el último año que podías realizar tus prácticas y demás, pues bueno, vinieron a contarnos un poquito, un sexólogo también, que
que se dedicaba un poco a la educación sexual, sobre todo, y a mí me llamó muchísimo la atención. Es verdad que en ese momento lo dejé ahí como un poco en stand-by porque logísticamente me era muy difícil, como estudiaba en Madrid, vivía aquí en Guadalajara y demás, pues era como un poco lío. Pero bueno, lo dejé ahí como punto de interés y es verdad que cuando terminé la carrera, bueno, estuve haciendo otras cositas y demás, pero al final decidí especializarme en sexología, con los posgrados y el máster de sexología. Desde entonces... Dime. No, y desde entonces estoy aquí en este mundo. Sí que es verdad que me gustaba muchísimo, sobre todo, bueno, trabajarlo desde... porque la sexología es verdad que tiene un campo de investigación, otro de lo que es el asesoramiento y la terapia, y luego la educación sexual, que es en lo que yo más trabajo, y lo veía como muy necesario, además que bueno, todo el mundo educativo también me gustaba mucho, era mi especialidad también en psicología. Es cierto que el paradigma en estos años ha cambiado muchísimo. Podemos decir que a lo mejor se evoluciona por un lado mucho y por otro lado hay una pequeña involución en determinados aspectos de lo que es la sexología. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de todos estos años de especialización todo esto? Bueno, cambia, en realidad como cambia todo es como que nos vamos un poco ahí adaptando. Es verdad que en lo que es el asesoramiento, por ejemplo, la terapia sexual, terapia de pareja, bueno, que abarca como muchas cosas, nos encontramos con que un poco las dificultades que a lo mejor encuentran las parejas o las personas en sus relaciones son más o menos similares, ¿no? Con añadidos de, pues, el mundo tecnológico, ¿no? Quizá sí que hay como algunas variables, pero sí que yo, por ejemplo, pues noto mucho cambio en lo que es el alumnado, ¿no? En todo lo que tenemos que trabajar con el alumnado, pues al final yo llevo, por ejemplo, pues casi 20 años, ¿no? Pues en 20 años imagínate lo que han cambiado las cosas en la percepción un poco de todo, de las vivencias, de las relaciones, de pues nuestros jóvenes, el mundo en el que viven y nosotras mismas, ¿no? O sea que, bueno, sí que va evolucionando mucho y tienes que ir ahí como adaptándote e introduciendo también otras muchas cosas que al final pues nuestro alumnado vive. Porque es tan importante esa educación sexual desde que prácticamente empezamos a tener conocimiento de lo que es el sexo. Bueno, en realidad, claro, es que aquí cuando hablamos de educación sexual, primero es importante aclarar de qué hablamos, ¿no? Porque muchas veces es verdad que, claro, oímos la palabra sexo, ¿no? Y nuestras cabecitas todas se van a lo que se hace, a esto de las prácticas. Y en realidad nos hemos olvidado del significado de origen de la palabra sexo, ¿no? Que es lo que somos, hombres y mujeres, niñas y niños. Y todo parte desde ahí realmente. Lo que pasa que muchas veces cuando hablamos de sexo, de sexología o de educación sexual, pues parece que nos centramos solo en lo que se hace y lo que acompaña a lo que se hace, ¿no? En esa edad en la que a lo mejor pues esta etapa fértil, parece que la sexualidad solo ocupa la etapa fértil de las personas, o que solo tiene que ver con genitales, por ejemplo, o con prácticas, y en realidad la sexualidad es algo que llevamos, o sea, que nos conforma, ¿no? Es el modo que somos, el modo en el que somos mujeres y hombres, y cada uno con su propio modo, y esto va desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, realmente la educación sexual son también muchísimas cosas. Es verdad que está la específica esta, ¿no? A lo mejor un poco desde lo formal, entrar a un aula, ¿no? Por un profesional y que trabaje esto con una programación o lo que sea, y luego está toda la educación sexual que recibimos desde que nacemos, con las canciones, con las series que vemos, con el lenguaje que tenemos hacia nuestras criaturas, con la ropa, con todo, o sea, todo. Por todas partes estamos recibiendo información sobre los diferentes modos de ser hombre y de ser mujer y de relacionarnos. Entonces, bueno, la realidad es que es importante que esté también este complemento desde lo profesional, ¿no? Y en el ámbito educativo es en la manera que tenemos de llegar un poco a todo el alumnado, pero sobre todo porque necesitamos que haya una o sea, quiero decir, por otros lados ya nos está llegando mucha información, entonces bueno, es necesario que por una parte profesional también llegue, para contrarrestar un poco o que tengan como un referente ahí de, bueno, ¿dónde puedo contrastar esta información, ¿no? O comprobar. Es cierto que lo has comentado, ese avance de las tecnologías permite que ahora muchísimas personas tengan acceso a
determinado contenido al que antes no se tenía acceso. Y a este respecto me gustaría preguntarte, porque sí que es cierto que a lo mejor nos vamos a esa educación sexual, por ejemplo, en los colegios, hace a lo mejor 15 años no tenía nada que ver con cómo se educa sexualmente en estas charlas a los niños. Hoy en día, que es cierto que tienen muchísimos más estímulos y que probablemente lleguen a esas charlas de educación sexual incluso ya con dudas o con prácticas o preguntas que no tendrían personas hace a lo mejor 15 años. Esto está evolucionando mucho. ¿Cómo se afronta ahora todo esto? Claro, yo no puedo hacer educación sexual sin tener en cuenta las redes sociales, sin tener en cuenta Internet, por ejemplo, ¿no? O el acceso que pueden tener, que podemos tener todo el mundo, porque esto también influye mucho en nuestras relaciones de adultos. O sea, quiero decir, a consulta también llegan parejas o personas que, debido a toda la información que reciben desde fuera, pues en sus relaciones se encuentran dificultades también, o en su manera de relacionarse consigo mismo, vaya, o sus vivencias. Entonces, bueno, al final es que no podemos mirar para otro lado. Esta realidad existe, hay un nivel de sobreinformación también, ¿no?, que muchas veces llega antes incluso de que yo pueda entender cómo funcionan las relaciones. Y entonces esto es verdad que muchas veces cuando llegamos a las aulas, dependiendo de la edad en la que lleguemos, pues parece que el trabajo muchas veces se limita a apagar fuegos. Y entonces, claro, realmente tampoco estamos educando, simplemente estás ahí como intentando quitar ideas que a lo mejor vienen de otros sitios, pero no es la función de la educación como tal. Es cierto que cubres muchísimos aspectos de lo que es la sexología, lo has dicho, es muchísimo más amplio que solo lo que a lo mejor nos centramos las personas que no sabemos específicamente lo que es esto. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo tanto esos colegios a lo mejor que nos estén viendo en los que se dan esas charlas, como esas personas que a lo mejor tengan algún problema y no sepan por dónde empezar esa ayuda tan necesaria que es a veces? Bueno, pues en realidad es verdad que yo, por ejemplo, cuando trabajo en los centros escolares y demás, casi siempre el contacto es a través de ayuntamientos o servicios sociales, centros de la mujer, que bueno, siempre tienen como ese contacto, y al final el boca a boca en Guadalajara es como bastante fácil. Los coles, a veces también, es verdad que los coles tienen como más dificultad a la hora de desarrollar y subvencionar, ¿no?, todos estos programas externos, pero bueno, a través de las AMPAs generalmente también trabajo muchísimo. Y bueno, pues a mí personalmente, o sea, quiero decir, profesionalmente pueden contactarme, pues Rebeca López Sexología, es verdad que no somos muchos tampoco aquí en Guadalajara, a través del canal de Instagram también, pero bueno, es verdad que Rebeca López Sexología es como muy fácil el poder contactarme, o a través de Instagram también es bastante fácil localizarme, y ahí pues bueno, poder valorar qué necesidades hay, porque muchas veces es verdad que tanto desde los centros escolares como las familias se encuentran en un momento de dificultad de acompañar algunos temas, sobre todo también porque es algo en lo que no tenemos a veces mucha experiencia en cómo, o sea, con nosotros nadie habló, pero yo quiero hablar, pero no sé cómo hablar de esto, no sé en qué momento, o necesitamos recursos. También, por ejemplo, es verdad que cuando hablamos de hacer educación sexual, no solo es trabajar en el aula, sino siempre previamente es fundamental para mí y obligatorio en mis programas trabajar con las familias y el equipo docente. Siempre antes trabajo con, o sea, bueno, pues al final con todo esto, porque al final yo soy un complemento, ¿no?, pero quienes educan todo el tiempo, a todas horas, son las familias y los centros escolares, claro. Pues Rebeca, muchísimas gracias por estar hoy en la tarde con Cristina, por contarnos todo esto. Estás invitada cuando quieras al programa a contarnos muchísimo más, seguro que te vemos además bien prontito por aquí. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme y por acompañarme también en esto de la educación sexual y darle visibilidad. Muchas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros volvemos a vernos mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, para seguir, ya lo saben, contándoles todo lo que ocurre en Guadalajara y en la provincia. Muy buenas tardes a todos. En la tarde con Cristina todo puede pasar. Esta tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar, con temas de actualidad y los mejores invitados.